Hola, en esta última parte de la clase estudiaremos el estado amorfo en los alimentos. La mayoría de los alimentos sólidos están compuestos por macromoléculas, como proteínas y polisacáridos, que no pueden adoptar una estructura ordenada y por lo tanto se encuentran en el estado amorfo. Otras moléculas, como la sacarosa, a pesar de ser más pequeña y que sí se puede ordenar y cristalizar, dependiendo de la velocidad de enfriamiento y de su concentración, también puede formar sistemas amorfos. Según la viscosidad del sistema amorfo, los podemos clasificar en gomosos, como la miga de pan, la carne y los caramelos masticables, o vítrios, como el pan tostado, las galletitas y los caramelos duros. En el siguiente gráfico podemos ver la relación entre la viscosidad y la temperatura de almacenamiento de un alimento. Recordemos que la viscosidad se puede definir como la resistencia de un fluido a fluir. Al aumentar la temperatura, las moléculas adquieren mayor movilidad y por lo tanto fluyen con mayor facilidad. Por lo tanto, la viscosidad disminuye. Si la temperatura aumenta lo suficiente, el alimento pasa de un estado vítreo, rígido, a un estado gomoso y flexible. Si continúa aumentando la temperatura y la viscosidad disminuye lo suficiente, el alimento puede pasar a estado líquido. Sin embargo, no todos los alimentos pueden pasar de un estado gomoso a líquido. La temperatura a la cual ocurre la transición del estado vítreo a gomoso o de gomoso a vítreo se denomina temperatura de transición vítrea o TG por sus siglas en inglés de temperatura glass. Como se observa en la figura, en estado vítreo la viscosidad es aproximadamente constante, en cambio en estado gomoso la variación de la viscosidad es muy marcada y pequeños cambios de temperatura pueden modificar mucho la viscosidad, disminuyendo la aceptación del producto o incluso limitando su vida útil. Cuando la temperatura de almacenamiento de un alimento es menor a su TG, el alimento se encontrará en estado vítreo. Por el contrario, cuando la temperatura de almacenamiento es mayor al TG, el alimento se encontrará en estado gomoso. Desde el punto de vista termodinámico, la transición vítrea es diferente a transiciones como la fusión o la ebullición. Estas últimas son transiciones de primer orden. Durante esta transición, el sistema absorbe o pierde una cierta cantidad de calor que se denomina calor latente y no hay cambio en la temperatura mientras dura la transición. En cambio, la transición vítrea es de segundo orden y no tiene un calor latente asociado, es decir, que mientras ocurre la transición, la temperatura no se mantiene constante. Por otro lado, el valor de la temperatura de transición vítrea de un sistema depende de las condiciones experimentales de la medida, como por ejemplo la velocidad de calentamiento. Por tal motivo, los valores obtenidos experimentalmente pueden expresarse con un cierto grado de error. La temperatura de transición vítrea de un alimento depende de los valores de TG de sus componentes y de la proporción de sus componentes. Cuanto más flexible sea la molécula, menor cantidad de calor habrá que suministrarle para que las cadenas empiecen a vibrar para salir de un estado vítreo rígido y pasar a un estado blando y flexible o gomoso. Al aumentar el peso molecular, disminuye la movilidad de las moléculas y por lo tanto aumenta la TG. Como se ejemplifica en la tabla, los polímeros como el almidón tienen un TG mayor que los disacáridos y estos tienen un TG mayor que los monosacáridos. Por otro lado, las moléculas muy pequeñas, como el agua, favorecen la movilidad de las otras moléculas del alimento. Por lo tanto, al aumentar el contenido de agua, aumenta la movilidad del sistema y disminuye el TG del alimento. Esto explica por qué los alimentos que no son correctamente envasados pueden absorber o perder humedad y sufrir una transición vítrea, ablandándose o endureciéndose y poniendo fin a la vida útil del producto. Algunas moléculas, como el glicerol, que al igual que el agua tienen valores de TG muy bajos, disminuyen marcadamente el TG del alimento, aunque se agreguen en pequeñas concentraciones. Estas sustancias reciben el nombre de plastificantes. Veamos ahora qué transiciones ocurren cuando se congela un alimento. Tomando un sistema modelo como una solución de sacarosa, si la solución está a 0 grados centígrados va a estar en estado líquido. Debido al descenso crioscópico, el agua no congelará a esta temperatura. Si disminuimos la temperatura por debajo de 0 grados centígrados, una fracción del agua se congelará y el resto seguirá en estado líquido.
pero más concentrada que antes. Recordemos que los solutos no se congelan y los cristales de hielo que se forman son de agua pura. Para congelar más agua, la temperatura debe disminuir más y más y más. Y llegará un momento en el que toda el agua libre del sistema estará congelada y el agua que aún permanece líquida estará tan comprometida con la matriz del alimento que no podrá congelarse, aunque se continúe disminuyendo la temperatura. Esta solución está máximamente crioconcentrada y ya no tiene agua libre o congelable. En el siguiente gráfico podemos ver un diagrama de fases típico de un alimento, ejemplificado para una solución de sacarosa. La curva azul representa la curva de temperatura de fusión. Cuando la concentración de sacarosa es cero, la temperatura de fusión corresponde a la del agua pura, 0 grados centígrados. Al aumentar la concentración de solutos, disminuye la temperatura de fusión, lo que se conoce como descenso crioscópico. La curva roja representa la curva de temperatura de transición vítrea. Cuando la concentración de sacarosa es cero, el TG es de menos 135 grados centígrados, valor correspondiente al agua pura. Cuando la concentración de sacarosa es del 100%, el TG es de 62 grados centígrados, valor correspondiente a la sacarosa pura. Por lo tanto, al ir aumentando la concentración de sacarosa, el valor de TG aumentará desde menos 135 hasta 62 grados centígrados. El punto de intersección entre ambas curvas corresponde a la temperatura de fusión y de transición vítrea de la mezcla máximamente crioconcentrada, es decir, la mezcla que al congelarse no formará más cristales de hielo. A esta concentración la llamamos CG y divide el gráfico en dos zonas. A la izquierda, la zona de agua congelable y a la derecha, la zona con agua no congelable. Analicemos qué ocurre al variar la temperatura y la concentración de la solución de sacarosa. Si nos situamos a la derecha de la CG, por debajo de la curva de TG, la mezcla estará en estado vítreo, como por ejemplo un caramelo duro. Si nos situamos a la derecha de la CG, donde no hay agua congelable, pero arriba de la curva de TG, la mezcla estará en estado gomoso, como un caramelo blando. Ambos tipos de caramelo no tienen agua congelable. Si ahora nos situamos a la izquierda de la CG, por arriba de la curva de fusión, la mezcla va a estar en estado líquido. Al disminuir la temperatura por debajo de la curva de temperatura de fusión, una parte del agua se congelará y el agua líquida formará una solución más concentrada que antes. Al continuar disminuyendo la temperatura, la cantidad de hielo será mayor y la solución estará más concentrada. Como al aumentar la concentración de solutos aumenta la viscosidad, llegará a un punto en el que la solución pasará de líquida a gomosa. En este momento el sistema tendrá una fase cristalina con hielo y otra fase como un sólido gomoso. Al disminuir aún más la temperatura, se congelará mayor cantidad de agua y la viscosidad seguirá aumentando hasta alcanzar el estado vítreo. En este punto, el sistema será rígido con una fase vítrea y otra cristalina. Este mismo diagrama general se puede utilizar para otros tipos de alimentos, aunque las temperaturas sean diferentes y en algunos de ellos no haya fase líquida. Por ejemplo, un pedazo de pan que se congela pasará de estado gomoso cuando está a temperatura ambiente a un estado vítreo con una fase cristalina de hielo cuando está a menos 18 grados centígrados. Los cambios en las condiciones externas como temperatura o humedad pueden modificar al estado amorfo, ya sea que implique una transición de vítreo a gomoso o viceversa, o simplemente un cambio de viscosidad dentro del estado gomoso. Asimismo, una disminución muy marcada de la viscosidad podría favorecer con el tiempo el movimiento de moléculas pequeñas como de sacarosa que pueden ordenarse y cristalizar. Cualquiera de estos cambios en la temperatura limitará la vida útil del producto. Por tal motivo, para evitar estos cambios, las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas. Algunos de los cambios más frecuentes en los alimentos gomosos que podemos observar son la cristalización de azúcares en productos lácteos,
la formación de grandes cantidades de hielo en productos congelados, la pegajosidad, por ejemplo, en los caramelos blandos, y el endurecimiento, por ejemplo, en el pan lactal. En los alimentos vítricos, los principales cambios pueden ser pegajosidad, por ejemplo, en la superficie de un caramelo duro, apelmazamiento, por ejemplo, en un alimento en polvo como la leche en polvo o el café, caking, que es el apelmazamiento pero mucho más avanzado, por ejemplo, cuando el café forma una única partícula sólida, y la pérdida de crocancia o gomosidad que puede ocurrir en una galletita de agua. Los invitamos a explicar en qué condiciones se deben almacenar cada uno de estos alimentos para aumentar su vida útil.